Hola, ¿qué tal amigos y colegas? Bienvenidos a otra nueva entrega de su canal eLearning Venezuela. Como es costumbre, semanalmente hemos venido colgando algunos videos de nuestra sesión de NIF para estudiantes. Y en esta oportunidad vamos a estudiar el correcto tratamiento de un activo revaluado y su contabilización en NIF Pymes. En algunos grupos de redes sociales como WhatsApp, Telegram, Facebook, siempre están haciendo esta pregunta: ¿cómo debo yo reconocer ese superávit por revalorización en mis activos revaluados? ¿Y qué hago con la depreciación acumulada de ese activo a la fecha de revalorización? Todas esas preguntas las vamos a responder en el día de hoy con este video tutorial. Así que sin más preámbulo, comencemos con un ejercicio práctico. En nuestra acostumbrada hojita de Excel vamos a ir precisando con suficiente detalle los aspectos fundamentales que debemos conocer de la norma internacional. Y como estamos hablando de un activo fijo, tenemos que irnos a la lectura de la sesión 17 de la NIF para PYME. Específicamente en este párrafo 17.15, que nos habla de la medición posterior al reconocimiento inicial. ¿Qué quiere decir esto? Inicialmente registramos o reconocimos un activo fijo a su valor o a su importe de costo. Y aquí, en este párrafo 17.15, nos indica que la entidad elegirá como política contable el modelo del costo del párrafo 17.15a o el método de revaluación del párrafo 17.15b y aplicará esa política a todos los elementos que compongan una misma clase de propiedades, planta y equipo. Una entidad aplicará el modelo del costo a propiedades de inversión cuyo valor razonable no pueda medirse con fiabilidad sin esfuerzo o costo desproporcionado. Una entidad reconocerá los costos de mantenimiento diario de un elemento de propiedad, planta y equipo en los resultados del periodo en el que incurra en dichos costos. ¿Okay? Entonces aquí nos dice la norma internacional que la gerencia puede elegir entre el método de costo o el método de revalorización. ¿Okay? En el método de revalorización que está contemplado en el párrafo 17.15b, nos indica lo siguiente: una entidad medirá un elemento de propiedades, planta y equipo cuyo valor razonable pueda medirse con fiabilidad por su valor revaluado, que es su valor razonable en el momento de la revaluación, menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro del valor posteriores. ¿Okay? Las revalorizaciones se harán con suficiente regularidad para asegurar que el importe en libro y en todo momento no difiera significativamente del que podría determinarse utilizando el valor razonable al final del periodo sobre el que se informa. Los párrafos 11.27 a 11.32 proporcionan una guía para determinar el valor razonable. Si se revalúa un elemento de propiedad, planta y equipo, se revaluarán también todos los elementos que pertenezcan a la misma clase de activos. Y aquí en este párrafo 17.15c es importante saberlo y detallarlo
porqué de este tratamiento contable cuando estamos hablando de un activo revaluado. Y veamos lo que nos dice la norma. Si se incrementa el importe en libro de un activo como consecuencia de una revaluación, este aumento se reconocerá directamente en otro resultado integral y se acumulará en el patrimonio bajo el encabezamiento de superávit por revaluación. Sin embargo, el incremento se reconocerá en el resultado del periodo en la medida en que sea una reversión de un decremento por revaluación del mismo activo reconocido anteriormente en el resultado del periodo. Ojo con esto. Acá, para hacer una revaluación de un activo, propiedad, planta y equipo, se requiere la autorización, no la autorización, corrijo esta frase, se requiere los buenos oficios de un perito tasador, ¿okay? Un profesional que esté debidamente autorizado y calificado para hacer este tipo de revalúo y determinación del valor razonable de la propiedad, planta y equipo de activos, ¿okay? Fijos. Aunque esta clase no voy a explicar con detalle referente a eso, pero sí es bueno precisarlo, ¿ok? En el párrafo 17.15d nos indica igualmente, cuando se reduzca el importe en libro de un activo como consecuencia de una revaluación, tal disminución se reconocerá en el resultado del periodo. Sin embargo, la disminución se reconocerá en otro resultado integral en la medida en que existiera saldo acreedor en el superávit de revaluación. En relación con ese activo, la disminución reconocida en otro resultado integral reduce el importe acumulado en el patrimonio contra la cuenta superávit por revalorización o revaluación. Es importante que sepamos esta parte acá de la norma internacional, porque esto nos va a conllevar a entender por qué y cómo se debería de reconocer la parte de un activo revaluado. De la sesión 17 tenemos que pasar a la sesión 2 de la NIF para PYME, que nos va a decir esto que es importante en su párrafo 2.35. En el párrafo 2.35 de la sesión 2 nos indica los requerimientos para el reconocimiento y medición de activo, pasivo, ingreso y gasto. En esta norma están basados en los principios generalmente aceptados que se derivan de las NIF completas, ¿okay? Las NIF PYME, como hemos dicho anteriormente, es una derivación o un estándar resumido de las NIF plenas o completas. Y vean este párrafo que viene a continuación, que es sumamente importante. En consecuencia o en ausencia de un requerimiento en esta norma que sea aplicable específicamente a una transacción o a otro suceso o condición, el párrafo 10.4 proporciona una guía para emitir un juicio y en el párrafo 10.5 establece una jerarquía a seguir por una entidad al decidir sobre la política contable apropiada en esas circunstancias. El segundo nivel de esa jerarquía requiere que una entidad busque las definiciones, criterios y reconocimiento y conceptos de medición para los activos, pasivos, ingresos y gastos, así como los principios generales establecidos en esta sesión. ¿Qué quiere decir esto, estimada? Y para poder entender esto, nos vamos a pasar ahora a la sesión 10
vean que esto se concatena. Sesión 17, sesión 2, ahora la sesión 10. En la sesión 10, donde estipula la selección y aplicación de políticas contables, en su párrafo 10.4 nos indica la siguiente información. Si esta norma, ojo con esto, si esta norma no trata específicamente una transacción u otro suceso o condición, la gerencia de una entidad utilizará su juicio para desarrollar y aplicar una política contable que dé lugar a la información que sea relevante para las necesidades de la toma de decisiones económicas de los usuarios, y B, fiable en el sentido en que los estados financieros sean o tengan la representación fiel de la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de la entidad. También que refleje la esencia económica de las transacciones, otros sucesos y condiciones, y no simplemente su forma legal. ¿Okay? Recuerden que la norma internacional se basa en el reconocimiento de las operaciones y de las transacciones bajo su esencia económica, no solamente sobre su forma legal. Y esos estados financieros también tienen que ser neutrales, es decir, libres de sesgo, sean prudentes y estén completos en todos sus extremos significativos. ¿Qué quiere decir este párrafo, estimados? Que cuando la norma PYME no tenga dentro de su ordenamiento y dentro de sus sesiones ningún tratamiento contable para alguna situación específica, podemos utilizar el juicio de la entidad o el juicio de la gerencia para presentar una información, siempre y cuando cumpliendo los parámetros que ya le he mencionado anteriormente. Ahora bien, en el párrafo 10.5 de la misma sesión 10, dice lo siguiente: al realizar los juicios descritos en el párrafo 10.4, el anterior que acabamos de leer, la gerencia se referirá y considerará la aplicación de la siguiente fuente en el orden descendente. A. Requerimientos y guías establecidos en esta norma que traten cuestiones similares y relacionadas. Y B. Definiciones, criterios de reconocimiento y conceptos de medición para activos, pasivos, ingresos y gastos, y los principios generales en la sección 2, conceptos y principios generales. ¿Okay? Esto lo debe de mantener toda la gerencia que tenga que por alguna circunstancia realizar algún juicio independiente. Y en el párrafo 10.6 de la sesión 10 igualmente nos indica algo que es sumamente importante. Al realizar los juicios descritos en el párrafo 10.4, la gerencia puede también considerar los requerimientos y guías de las NIF completas que traten cuestiones similares y relacionadas. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cuando no tenemos un criterio específico en la NIF PYME, podemos tomar los requerimientos y guías de las NIF completas para tratar cuestiones similares o relacionadas. Esto es sumamente importante entenderlo de esta forma. ¿Y qué tiene que ver esto con el revalúo de un activo? Si nosotros regresamos a la sesión 17, vemos que la sesión 17 nos dice cómo vamos a reconocer el activo revaluado, cómo lo vamos o dónde vamos a colocar o reconocer ese superávit por revalorización,
y en el estado de resultado integral como un ORI, etcétera, etcétera. Nos dan las especificaciones estándar de cómo reconocer ese avalúo y ese activo revaluado. Pero vean que en esta sesión 17 no nos nombran o no nos hacen mención de qué vamos a hacer con la depreciación acumulada, qué vamos a hacer con el activo o la depreciación, la pérdida acumulada por deterioro, si es que la tenemos. No nos dice absolutamente el tratamiento contable a seguir bajo norma NIF-PYME sobre este particular. Es decir, nos queda como una especie de vacío, entre comillas, por decirlo de alguna forma, sobre el tratamiento de la depreciación acumulada de un activo revaluado. Nos dice cómo vamos a tratar el activo revaluado, mas no nos dice qué vamos a hacer con esa depreciación o pérdida de valores acumulados, etcétera, etcétera. ¿Okay? Por consecuencia, al no tener una base en la norma internacional de este tratamiento de la depreciación y deterioros acumulados, cuando tenemos un activo revaluado, tenemos que apegar a nuestro juicio profesional o al juicio de la gerencia. O, como lo leí anteriormente, podemos tomar como mención el párrafo 10.6. Al realizar los juicios descritos en el párrafo 10.4, la gerencia puede también considerar los requerimientos y guías de las NIF completas que traten cuestiones similares y relacionadas. ¿Okay? ¿Y cuál es la guía o la norma internacional en plena que nos hace la par de las NIF para PYME? En su sesión 17, para las pymes, los activos, propiedad, planta, equipo. ¿Cuál sería la norma plena que nos ayudaría a entender las mismas propiedades, planta y equipo, los activos fijos? La NIC 16, ¿ok? La NIC 16 es la norma en su versión 2021, es la norma plena que nos permite evaluar o ampliar los criterios de reconocimiento de la propiedad, planta y equipo, y lo podemos tomar como referencia o como la guía para poder aplicar a un caso similar bajo nuestra NIF para PYME. ¿Ok? Y veámoslo acá. En la NIF 16, en su párrafo 35, nos dice lo siguiente: si se revalúa un elemento de propiedades, planta y equipo, el importe en libro de ese activo se ajustará al importe revaluado en la fecha de revaluación. El activo puede ser tratado de cualquiera de las siguientes maneras. Vean que la NIF 16 sí nos permite o nos da una guía un poco más amplia que nos ofrece la sesión 17 de la NIF PYME. ¿Ok? B. Primer tratamiento. B. El importe en libros brutos se ajustará de forma que sea congruente con la revaluación del importe en libro del activo. Por ejemplo, el importe en libro bruto puede reexpresarse por referencia a la información de mercado observable o puede reexpresarse de forma proporcional al cambio en el importe en libros. La depreciación acumulada a la fecha de revaluación se ajustará para igualar la diferencia entre el importe en libro bruto y el importe en libro del activo después de tener en cuenta las pérdidas por deterioro del valor acumulado. O, y aquí sale el otro punto B, que sería el otro tratamiento, que es más utilizado. La depreciación acumulada se eliminará contra el importe en libro bruto.
¿ok? La depreciación acumulada se eliminará contra el importe del libro bruto, ¿ok? Y aquí al final observemos el importe del ajuste de la depreciación acumulada forma parte del incremento o disminución del importe en libro que se contabilizará de acuerdo a lo establecido en los párrafos 39 y 40 de la NIC 16. ¿Ok? Entonces tenemos dos tipos de reconocimiento. Uno, expresando los importes de la depreciación acumulada, etcétera, etcétera, proporcionalmente al valor revaluado, o podemos eliminar esos importes de la depreciación acumulada. Para entender esto es preciso, mis estimados, hacer un pequeño ejercicio práctico. Para ello vamos entonces a pasar a este señor acá, a este ejercicio, y observemos. Vamos a manejar unidades monetarias. Al 30 de septiembre de 2021 tenemos un valor bruto en libro de 4.200 unidades monetarias, ¿okay? Que representaría el 100% del activo. Su depreciación acumulada son 422, que representaría el 10% del activo total. Tenemos un deterioro del valor acumulado de 749,70 unidades monetarias, que representaría en porcentaje 17.85. El valor neto del activo serían 3.030,30 unidades monetarias, que representaría el 72.15%. ¿Ok? Ahora bien, este importe que yo tengo aquí es el importe que yo voy a buscar o voy a revaluar. Y supongamos, para efectos ilustrativos de este ejercicio, que el importe revaluado neto nos dio, según informe del perito tasador, nos dio 25.000 unidades monetarias. ¿Okay? 25.000 unidades monetarias. Entonces, ¿cómo voy a determinar yo cuál es proporcionalmente el valor o el importe en libro bruto, la depreciación acumulada y el deterioro del valor acumulado revaluado? ¿Okay? ¿Cómo lo voy a hacer? Sencillo. Si este importe que yo tengo acá, que era el valor neto, representaba el 72.15% del valor base histórico, el valor revaluado 25 también va a representar esos 72.15%. ¿Okay? Entonces, proporcionalmente, a través de una regla de 3 sencilla, yo voy a determinar si este señor es el 72.15%, cuánto me va a representar entonces estos 6.185. ¿Okay? Si estos 25.000 representan 72.15%, ¿cuánto será? El 17.85, el 10% y el 100%. ¿Ok? Es una simple regla de 3 y aquí la tengo determinada. ¿Ok? Ojo con esto. El deterioro del valor. ¿Ok? Yo lo voy a colocar acá así de otro colorcito, porque más adelante en esta sesión de NIS para estudiantes voy a explicar algunos puntos importantes que hay que tener en cuenta sobre este deterioro del valor. ¿Ok? Pero lo estoy colocando ahí de una forma ilustrativa. ¿Okay? Ilustrativa. Pero es un tratamiento que vamos a hacer un poco más adelante. Ahora bien, ya yo sé que tengo entonces el valor bruto representaría
34.650 unidades monetarias, la depreciación acumulada 3.462 y el deterioro del valor acumulado de dicho activo representaría ahora a un importe revaluado en 6.185. Ojo con esto, como siempre lo he dicho, hay que dejar esto acá pendiente. Ahora bien, la diferencia entre el importe revaluado y el importe histórico son 30.450 en valor bruto, 3.045 el valor de la depreciación, 5.435 valor de deterioro y el importe neto acá abajo, que sería 21.969,70, que sería el valor neto o la diferencia neta revaluada, ¿ok? La diferencia entre el valor revaluado y el importe histórico. ¿Cómo lo voy a reconocer? Vean que este es el valor que teníamos antes de la revalorización y este 3 de octubre de 2021 es la fecha de revalorización. Entonces a esta fecha registramos por la diferencia el incremento del revalúo, veanlo acá, el incremento por la diferencia 30.450 para llegarlo o llevarlo al valor que me dice acá. La depreciación acumulada igualmente la incrementamos por la diferencia. La pérdida de valor acumulada igualmente la incrementamos por la diferencia y la diferencia reconocemos o abrimos una partida llamada superávit por revaluación en el patrimonio, que serían los 21.600, perdón, los 21.969,70, ¿ok? Es la forma simple de reconocerla. Ahora bien, recuerden algo, el valor revaluado de un activo es valor razonable menos la depreciación acumulada menos el importe acumulado de pérdidas por deterioro. Me da el valor revaluado, ¿ok? Mucho cuidado con esto. Aquí estaríamos reconociendo, mis estimados, estaríamos reconociendo el revalúo del activo a través del primer método que nos muestra la NIT 16, que es reexpresar proporcionalmente la depreciación acumulada, la pérdida por valor acumulado del vehículo y llevarlo proporcionalmente al mismo nivel del activo revaluado. Veanlo acá, estamos cumpliendo con la primera condición para reconocimiento de superávit por revalorización, ¿ok? Aunque en lo particular no me gusta mucho utilizar este método. Ya le voy a decir el segundo método, que a mi juicio es mucho más razonable y más factible de realizar, aunque los dos están correctos, pero para efectos particulares y de norma internacional yo prefiero eliminar tanto la depreciación acumulada, todas las pérdidas acumuladas y reconocer el activo con un nuevo valor razonable de mercado actualizado a la fecha de revalorización y a partir de allí empezar a hacer una nueva depreciación acumulada. Ese es el segundo método, ¿ok? Pero vamos a verlo aquí abajo. El segundo método es, como le había comentado, la eliminación de la depreciación acumulada y las pérdidas acumuladas, etc. Tenemos el valor bruto del activo, 4.200 histórico. Tenemos la depreciación acumulada de 420 y la pérdida del valor acumulado de 749,70.
me da un valor neto en el activo de 3.030 con 30 unidades monetarias. ¿Ok? Perfecto. La eliminación de la depreciación acumulada se hace antes del reconocimiento del superávit. ¿Ok? Entonces, ya sabemos acá, al 3 de octubre del 2021, que es la misma fecha de revalorización antes de reconocerlo, vamos a realizar esta desincorporación de la depreciación acumulada. Vean, la vamos a desincorporar por el valor. Vamos a desincorporar las pérdidas asociadas al valor acumulado del activo y vamos a disminuir el activo vehículo por 1.169,70. Una vez hecho esto, lógicamente el activo quedará con un valor neto de 3.030,30 unidades monetarias. ¿Okay? Estoy eliminando la depreciación acumulada. Al momento de reconocer mi revalúo, vean que yo tengo el valor revaluado, que son los 25.000. Recuerden que los 25.000 es el valor revaluado del activo neto. ¿Ok? Veanlo acá. ¿Ok? Recuerden. Y lo demás lo hicimos proporcionalmente. Ahora bien, tenemos el activo revaluado, que son los 25.000. Tenemos el valor neto histórico del activo, que son los 3.030,30. Y tenemos la diferencia de 21.969,70, que será lo que vamos a convertir a superávit por revalorización. Entonces, el 3 de octubre del 2021, reconocemos, hacemos un incremento del valor de 21.969,70 al activo para llegarlo a los 25, y colocamos en la cuenta patrimonial superávit por revalorización, colocamos los mismos 21.000. ¿Ok? Como pueden observar, se eliminó la depreciación acumulada. Y a partir de esta fecha, estimados, a partir del 3 de octubre de 2021, vamos a comenzar a realizar una nueva depreciación acumulada. Es decir, si este activo, ojo con esto, si este activo tenía 10 años de vida útil y solamente al momento de la revalorización del activo habían transcurrido 3 años, y yo elimino, como en efecto lo hice, esa depreciación acumulada, la depreciación acumulada o la depreciación nueva comenzará desde la fecha de revalúo, y ya la vida útil no será durante 10 años, o no serán los mismos 10 años, van a ser por la diferencia que faltaba para completar los 10 años, que serían los 7 años. Al momento de revalúo, yo tenía 3 años de depreciación, hice el corte, revalué el activo, se colocó un nuevo importe, el activo está repotenciado, está mucho mejor, y ahora la vida útil no serán los 10 años iniciales, sino serán los 7 años, que sería la cuota que falta para completar esa depreciación o esa vida útil anterior. ¿Ok? Importante que sepan esto, que la depreciación comienza nuevamente a partir del 3 de octubre y lógicamente por una vida útil de 7 años. Y acuérdense que la sección 17 nos permite, en su parte de depreciación y método de depreciación, evaluar según el patrón de arreglo de dicho activo, modificar anualmente, como mínimo anualmente,
la depreciación o el patrón de arreglo de ese activo, que eso también lo estaremos hablando en unos videos posteriores, que vamos a ahondar mucho más en este tratamiento y en esta problemática. Y ya no nos queda es colocarle, recuerden que el resultado, los resultados integrales ORI van después del resultado o de la utilidad neta del ejercicio en el estado de resultados integrales, y simplemente vamos a colocarlo así: superávit por revalorización, el importe y total resultados, otros resultados integrales. Ok, vean que es totalmente sencillo y práctico. Ok, bueno, mis estimados amigos, colegas, estudiantes, gracias por haber participado y haberle dedicado unos minutos a ver este video, y espero que le haya podido aclarar suficientes dudas que sé que muchos de ustedes tienen al momento de reconocer o el tratamiento contable sobre un activo revaluado. Así que los espero para una segunda o una próxima entrega de esta sesión de NIF para estudiantes. Hasta luego.